Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este canal. Si eres adventista del séptimo día, necesitas quedarte y escuchar este video hasta el final. Mañana 3 de julio, inicia la asamblea del Congreso de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Es la asamblea número 62 desde que la Iglesia Adventista se organizó en el año de 1863. Esta reunión que se va a iniciar mañana es una de las más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea que las decisiones que se hagan acá, en esta reunión, en esta asamblea, que va a iniciar mañana hasta el 12 de julio, va a afectar a la Iglesia Adventista mundial y también a la Iglesia Adventista local. Y también puede afectar aún en la forma que predicamos el Evangelio. O sea, esto quiere decir que como miembros de la Iglesia Adventista mundial tenemos que orar para que nuestros dirigentes en esta asamblea puedan hacer buenas decisiones. Por eso, hermanos, cuando vienen estas reuniones que se hace cada 5 años, como Iglesia Adventista tenemos que orar y, si es posible, ayunar para que en estas asambleas no se vayan a hacer malas decisiones o se vaya a votar por malas decisiones. Ahora, ¿quiénes son los que se reúnen en esta asamblea? La Iglesia Adventista es una iglesia ordenada, es una iglesia organizada. En esta asamblea que se hace cada 5 años están presentes todos los delegados de la Iglesia Adventista mundial. A nivel mundial se eligen delegados que van a formar parte de esta asamblea. Pueden ir muchas personas a ver la reunión, pero los que votan para que se hagan decisiones son los delegados de la Iglesia Adventista mundial, de todas las divisiones, uniones y misiones de todo el mundo. O sea que la Iglesia Adventista es una iglesia organizada. La Iglesia Adventista es una iglesia representativa. No somos una iglesia papal. Las decisiones que se hacen en esta asamblea pueden afectar a la Iglesia Adventista mundial y hasta la iglesia local y aún hasta los predicadores laicos, ya sea para bien o para mal. Por eso, hermanos, hay que orar para que nuestros líderes sean dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre cómo la Iglesia Adventista trabaja y por qué es importante hacer esta asamblea cada 5 años. La Iglesia Adventista tiene su origen en la profecía. Somos una iglesia de origen divino. La organización de la iglesia es de origen divino. No es una iglesia del montón. Somos una iglesia que nació en armonía con una profecía daniélica que encontramos en Daniel 8:14. O sea, somos una iglesia de orden porque Dios es un Dios de orden. En esta asamblea se reúnen todos los delegados de la Iglesia Adventista mundial. Esto lo dice el Espíritu de Profecía, que para que se hagan decisiones cada 5 años tienen que ser los delegados de toda la Iglesia Adventista mundial. Esto dice el libro Testimonios Selectos, tomo 9, página 209. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes del mundo cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. La organización de la Iglesia Adventista tiene su base en la Biblia. Somos una iglesia de orden. Ahora, vamos a analizar que esta reunión que se hace cada 5 años, la hacemos porque somos una iglesia de orden. Elena de White, una de las pioneras de la Iglesia Adventista, que los adventistas del séptimo día la consideramos como una profeta del Señor. Los adventistas del séptimo día, que conocemos Biblia e historia, sabemos perfectamente bien de que el don de profecía se manifestó en Elena de White. Somos una iglesia profética. Elena de White, hablando de la importancia que tenemos que tener normas, tenemos que tener reglas, somos una iglesia de orden, dijo en el año de 1875, dijo lo siguiente. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489.
Esto también está en la introducción del manual de iglesia en la página 3. En la introducción del manual de iglesia, ahí viene explicando por qué la iglesia adventista tiene un manual, porque somos una iglesia de orden. En efecto, las decisiones que se hagan en el Congreso de la Asociación General viene plasmada en el manual de iglesia. Por eso es que cada 5 años se actualiza el manual de iglesia para mejorar. Y noten como dijo Elena de White en esta cita, hablando de que por qué somos una iglesia de orden y por qué es importante que tengamos reglas, principios y disciplina como iglesia adventista. Dice así en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489, dice: la iglesia de Cristo está constantemente en peligro. Claro que el diablo odia a la iglesia. Y el diablo es desordenado. Recordemos de que el diablo es sucio, el diablo es desordenado y el diablo es desorganizado. Mientras Dios es todo lo contrario. Dios es de orden, Dios es un Dios de disciplina, Dios es un Dios de aseo, Dios es un Dios que se organiza. Y en base a eso dice la sierva del Señor: la iglesia de Cristo está constantemente en peligro. Satanás está tratando de destruir al pueblo de Dios. Y no es suficiente la mente de un hombre. Noten que la iglesia adventista no es una iglesia papal. Somos una iglesia representativa. En la iglesia adventista no tenemos papa, tenemos representantes que son todos los delegados de la iglesia adventista mundial, como dijimos. Y aquí dice ella: y no es suficiente la mente de un hombre o el juicio de un solo hombre para confiar en él. Cristo requiere unir a sus seguidores como iglesia. Noten, observando orden, teniendo normas y disciplina, y estando todos sujetos unos a otros, estimando a los demás mejores que uno mismo. Noten que somos una iglesia de orden. En la iglesia adventista, y saben que por eso es que los grupos disidentes tienen problema con este punto, porque el problema de los grupos disidentes no es doctrinal. En algunos predican unos errores y unas herejías, pero algunos grupos disidentes predican el mensaje correcto. El problema de los grupos disidentes es eclesiástico. No quieren tener reglas y disciplinas, no les gusta que nadie los mande, quieren ser ovejas descarriadas, quieren ser aves sin nido. Por eso es que los grupos disidentes atacan mucho a la iglesia organizada, porque ellos están en contra de la organización, creen de que la organización es mala, ven defectos en la organización, cuando la organización es de origen divino. La organización de la iglesia no es invento de un hombre. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer Biblia, historia, espíritu de profecía y nuestras creencias y nuestras doctrinas. Y de paso, la iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas y 7 pilares. Son 3 cosas distintas y que muchos hermanos no conocen nada de esto. Por eso, hermanos, yo siempre les digo a los hermanos, suscríbanse a este canal para que estén informados y conozcan información sólida y pura de la Biblia y del Espíritu de profecía. Claro que este es un canal que ha sido hecho para un público adventista, pero también para un público que no es adventista. Pero como adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien esta información. Somos una iglesia de orden, porque Dios es un Dios de orden. Por ejemplo, los grupos disidentes dicen: yo no quiero que exista un manual, porque el manual es un credo católico. Pero algunas veces digo, ¿qué pasara si no tuviéramos un manual? Cada quien hiciera lo que le da la gana, fuéramos una iglesia desordenada. Si no tuviéramos reglas y disciplina, fuésemos una iglesia desordenada y hubiese caído. Porque una estructura, ya sea religiosa o política, si no hay organización, cae. Y la iglesia adventista es una iglesia de orden. Dios es un Dios de orden. No, imaginémonos, hermanos, aún las organizaciones seculares admiten que tienen que haber orden y disciplina. No digamos la iglesia del Señor. Usted va a ver, hermanos, que en los hospitales hay organización. En las empresas hay organización. En las escuelas hay organización. Noten que estamos hablando de instituciones seculares. No digamos la iglesia del Señor. Y Pablo dice:
hágase todo decentemente y en orden. Ahora, somos una iglesia de orden y recalco este punto para que quede claro el por qué la iglesia adventista mañana inicia el número 62 de la Asamblea del Congreso de la Asociación General, porque somos una iglesia de orden. Ahora, las personas que están en contra del orden y de la disciplina son personas que son dirigidas por Satanás. La siguiente cita explica que las personas que se oponen al orden son personas que son dirigidas por Satanás. Somos adventistas y tenemos que someternos al orden y la disciplina. Y saben, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis. Por eso es que me gustó la iglesia adventista. Antes de iniciar a la iglesia adventista o antes de bautizarme en la iglesia adventista, tuve que estudiar todas las creencias y doctrinas de la iglesia y me convencí de que la iglesia adventista es una iglesia profética, es una iglesia bíblica. Amo mi iglesia y la defiendo a capa y espada. Hermanos, las personas que se oponen al orden y la disciplina son agentes de Satanás. No importa que prediquen del sábado, no importa que prediquen de la ley de Dios, porque el diablo también predica verdades a media. No importa que alguien predique bonito, pero si no está de acuerdo con el orden eclesiástico, que es de origen divino, es un mensajero de Satanás. Quizás mis palabras son tajantes y directas, pero son bíblicas y tienen base en el espíritu de profecía. Les voy a leer esta cita poderosa que está en el libro Consejos para la Iglesia, página 441, párrafo 1, hablando de que el que se opone al orden es Satanás. Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente al orden y la acción armoniosa. Bien sabe que todo aquel que está relacionado con el cielo está en perfecto orden. Noten que el diablo sabe que todo aquello que está relacionado con el cielo está en perfecto orden y que la sujeción y la disciplina señalan los movimientos de las huestes angélicas, o sea, en el cielo hay orden, dice ella. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos tanto como sea posible del orden del cielo. Esto quiere hacer Satanás con los adventistas. El diablo quiere que seamos desordenados. El diablo quiere que no exista orden y disciplina en la iglesia, porque el diablo sabe de que si esto desaparece en la iglesia va a caer, porque la iglesia organizada es de origen divino. Y quiero que se queden hasta el final de este estudio o de esta información para que ustedes queden convencidos. Si es adventista el séptimo día, tiene que conocer perfectamente bien esto. Noten, por lo tanto, noten lo que hace el diablo. Por lo tanto, engaña aún a los que profesan ser hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad. Noten que dicen estas personas que no quieren someterse al orden y la disciplina, creen de que el orden es enemigo de la espiritualidad. Ven que el orden es algo malo, es algo satánico. Noten, porque estas personas están dirigidas por el enemigo, dice la cita. Y noten, Satanás les enseña que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta. Noten que esto es lo mismo que hizo el diablo en el cielo. El primer rebelde que se rebeló en contra del orden celestial fue el diablo. Y el diablo quiere llevar a la gente a que practique el desorden. El diablo quiere llevar a muchos profesos cristianos a que sean desordenados, a que sean átomos independientes, a que sean aves sin nido. Y noten cómo dice la cita, se la repito. Satanás les enseña a estos profesos cristianos que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta y en permanecer especialmente distintos de los cuerpos de cristianos que están unidos y trabajan para establecer la disciplina y armonía en acción. Todos los esfuerzos hechos para establecer el orden son considerados peligrosos para estas personas. Noten,
una restricción de la libertad que es lícito gozar. Noten las personas que dicen, estas personas que son dirigidas por Satanás, que esto es restricción para que no seamos libres. Noten. Y por lo tanto se les toma como papismo. Noten que estas personas dicen de que al someterse al orden eclesiástico es papismo. Esta cita es tremenda, hermanos, léanla. Está en el libro Consejos para la Iglesia, página 441. Dice, noten cómo termina la cita. Estas almas tan celosas consideran que es una virtud jactarse de una libertad para pensar y actuar en forma independiente. No aceptan indicaciones de nadie. Noten que esta es la obra del diablo. No se consideran responsables ante ningún hombre. O sea, son sin rienda. Nadie los manda, nadie los dirige. Son aves sin nido. Y no importa que prediquen bonito, como les dije. El diablo también puede hacerlo. El diablo puede predicar bonito. Pero recordemos de que si algo se hace en desorden, no viene de Dios. Aquí dice, se me mostró que es la obra especial de Satanás inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado a hacer cosas por su propia cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos. El diablo quiere que pensemos de esa manera, que el orden es papismo y que practicar el orden y recibir instrucciones de otro es estar en contra de la espiritualidad. Tremenda cita, hermanos, tremenda cita. Así que, hermanos, yo me siento feliz porque pertenecemos a una iglesia organizada. Amo mi iglesia adventista. Soy adventista del séptimo día. Predico el mensaje que predica la iglesia. Soy una persona que defiende las 28 creencias adventistas. Creemos en las 6 doctrinas de la iglesia adventista y creemos en los 7 pilares que predicaban los pioneros adventistas. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista hace esta asamblea cada 5 años? ¿De dónde lo sacaron? ¿Será que esto es invento de hombres? ¿Será que esto tiene fundamento bíblico? ¿O será que a alguien allí se le ocurrió que cada 5 años la iglesia adventista haga una asamblea para hacer decisiones en pro a la obra de la predicación del evangelio que se hace a través de la iglesia? Vamos a ver de que la base estructural o organizativa de la iglesia adventista tiene base bíblica. Pudiese dar muchos ejemplos, pero solamente voy a dar uno, de que la base de lo que se va a hacer mañana o de lo que va a iniciar mañana proviene de la Biblia. Es interesante que en Hechos capítulo 15 está la primera conferencia general que se llevó a cabo en Jerusalén entre el año 49 y 50 después de Cristo. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que allí fue un concilio donde se debatió un tema doctrinal y de salvación. Ahora, lo que se va a hacer mañana en la Asamblea General de los Adventistas del séptimo día tiene que ver con salvación, porque lo que se hace allá tiene que ver o va a afectar la predicación del Evangelio. O sea, lo que se hace desde arriba afecta aún hasta la iglesia local, los laicos, los ancianos, todo. O sea, esto es algo serio. Y en Hechos 15 vemos la primer conferencia de los apóstoles. Podemos llamarle, fue una conferencia, una asamblea. Ahora, ¿qué se discutió en esta asamblea que se llevó a cabo en Jerusalén en el año 50? Se discutió si los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Noten que esto era un tema de salvación. No se podía decidir entre unos 2 apóstoles, porque la iglesia primitiva no era papal, era representativa. La enseñanza de que Pedro fue papa ya le hemos desmantelado, que es una falsa doctrina creada con versículos bíblicos sacados de contexto y tergiversados. Pero no hay ninguna base bíblica ni histórica de que Pedro haya sido el primer papa o que haya sido el
primero entre los apóstoles que llevaba alguna autoridad sobre todos los apóstoles. En el Concilio de Jerusalén vemos de que el dirigente de esta reunión fue Jacobo Santiago. Si quisiéramos llamar papa a algún apóstol, entre comillas, aunque no creemos en el papismo de los adventistas, fuese a Santiago Jacobo. O sea que la iglesia primitiva era representativa, no era papal. En la iglesia católica quien manda el papa y se le conoce como infalible, ex cátedra. En la iglesia adventista no creemos en la infalibilidad de los hombres. La iglesia adventista no creemos en esa herejía. La iglesia adventista es una iglesia representativa. En el Congreso de la Asamblea de la Asociación General se hacen presentes todos los delegados de toda la iglesia mundial. Se hacen votos y decisiones donde incluyen a todos los delegados. Por eso, hermanos, nuestra iglesia es representativa. Y en el Concilio de Jerusalén, lo que se hizo allí es lo mismo que se está haciendo en la Conferencia General, los votos que se hacen. Noten lo que pasó en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, versículos 6 al 8. Noten lo que hicieron los apóstoles. Allí nadie dijo, bueno, nosotros somos los ancianos, Pedro y Pablo, vamos a discutir este punto negativo. Dice que los apóstoles fueron a Jerusalén y reunieron a todos los discípulos y trataron este punto. Y noten que en la reunión, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Estos hombres de Dios eran dirigidos por el Espíritu Santo. Y al consenso que llegaron, noten a qué llegaron. Hechos capítulo 15, versículos 6 al 8. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, esta palabra discusión no significa que estaban peleando, sino que estaban tratando el tema a profundidad. Discutir en la Biblia significa tratar a profundidad un tema para hallarle solución. No era un debate, no era un pleito, era un tema de estudio. Y noten a la conclusión que llegaron los apóstoles. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y si ustedes leen todo el capítulo, al consenso que llegaron o al voto oficial de este consenso o de esta asamblea es que los gentiles no tenían que circuncidarse, sino que tenían que abstenerse de sangre, de ahogado y de la idolatría. Noten que todo el consenso llegó a una unidad porque fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, lo que se va a hacer mañana es una decisión que tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia mundial se va a reunir. Somos una iglesia mundial. Y en la asamblea que va a iniciar mañana están allí todos los representantes de la iglesia adventista mundial. Interesante. Como dijimos, mañana va a ser la asamblea número 62. Desde que la iglesia adventista se organizó en el año de 1863, fue en Michigan. Mañana inicia la reunión número 62, una reunión tan importante de los adventistas del séptimo día. Así que yo te invito, amigo hermano, que durante todos estos días oremos para que Dios dirija a nuestros dirigentes para que puedan hacer buenas decisiones, para que ayuden a que la iglesia, como ente dirigido por Dios, cumpla la misión de predicar el Evangelio, porque para eso estamos acá. Lo que se va a hacer mañana es para esto, porque tenemos una misión y es de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero para hacerlo tenemos que hacerlo de una forma organizada, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, quiero terminar con esto último. La iglesia adventista es una iglesia organizada. Nuestra estructura es de origen divino. Nuestra organización es de origen divino. Esta pregunta amerita que se responda.
¿Significa que la organización de la iglesia lo hace todo bien? Son dos cosas importantes. Noten, y repito para que quede claro. La organización de la iglesia es de origen divino. Nuestra estructura es de origen divino. Pero la pregunta es, ¿será que nuestra organización de la iglesia lo hace todo bien? Si decimos que lo hace todo bien, entonces estamos diciendo que somos infalibles y estamos teniendo una actitud papal. La iglesia adventista no cree en la infalibilidad de los hombres. La organización de la iglesia no es infalible. Pueden equivocarse los hombres y pueden fallar, porque la iglesia en esta tierra es dirigida por hombres. Espiritualmente es dirigida por Dios, pero en esta tierra es dirigido por hombres. En la iglesia adventista mañana se va a elegir, o durante toda esta semana se va a elegir al presidente de la iglesia adventista mundial. Noten, o sea, es algo importante que se va a hacer. Mañana se van a decidir si se toca el tema de la ordenación de mujeres, que ha sido un tema que ha sido candente y se ha debatido cada 5 años, que no se le ha puesto fin. Yo pensé que se le había puesto fin en el 2015, en el congreso que hubo en el 2015, porque en el 2020 no se llevó a cabo el congreso, porque yo creo que se hizo virtual por lo de la pandemia y todo eso. O sea, lo que tratamos de decir es que es posible que se toque este tema. Imaginémoslo, hermanos, que se llegue a votar a nivel mundial que se ordenen mujeres como pastoras. Terrible, hermanos, terrible. La iglesia adventista está dividida con este tema. A nivel mundial hay una gran división respecto a la ordenación de mujeres. Hay otros puntos también, hay otros temas doctrinales que hay división. Pero el tema de la ordenación de mujeres al pastorado, ha sido una enseñanza que ha dividido a la iglesia adventista mundial y que cada congreso se debate este punto. O sea, no ha sido cerrado. Es posible que le puedan tocar este tema. Por eso, hermanos, hay que orar para que nuestros delegados puedan hacer buenas decisiones y puedan votar para que de una vez por todas le digan no a la ordenación de mujeres, porque carece de fundamento bíblico. Hermanos, como seres humanos, nuestros dirigentes pueden equivocarse. La organización de la iglesia no es infalible. Pueden haber fallas. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer esta otra cara de la moneda. No nos podemos quedar solamente con una cara. Hablamos de que la iglesia adventista es de origen divino, nuestra organización es de origen divino, desde las divisiones, desde las misiones, desde las uniones hasta la iglesia local, y cómo desarrolla su administración. Somos una iglesia organizada. Pero la otra cara de la moneda es, ¿será que todo lo que la organización de la iglesia hace, lo hace todo bien? No. La respuesta es no, porque la iglesia es dirigida por hombres falibles que se pueden equivocar. Por lo tanto, escuchen lo que diré. Yo como adventista no tengo la mirada ni en ningún pastor, ni en ningún predicador, ni en ningún laico que predique bonito. La mirada de nosotros tiene que ser Cristo, porque quien dirige esta iglesia, hablando espiritualmente y mundialmente, es Cristo Jesús, no son los hombres. Los hombres pueden caer, los hombres pueden cometer errores, pero Cristo aún sigue dirigiendo su iglesia, porque esta iglesia es una iglesia profética, es una iglesia del destino. Si tú, amigo y hermano, has visto anomalías en algunas iglesias locales o en algunos dirigentes, quiero decirte, no ponga la mirada en ellos, pon la mirada en Cristo Jesús. No ponga la mirada en el hermano Rafael, porque podemos equivocarnos, podemos caer, porque el único infalible es Cristo Jesús. La Biblia dice que hay que poner la mirada en Cristo, nuestro capitán. Y para terminar, quiero leer 2 citas del Espíritu Profecía que nos dicen esto, que pueden caer hombres, pueden caer dirigentes de iglesia, pero nunca caerá
la iglesia del Señor, porque esta iglesia es dirigida por Cristo. Si usted conoce a alguien que alguna vez ha predicado que la iglesia va a apostatar o que va a caer, húyele como la lepra, como dice el pastor Bor, húyele como la lepra, porque no hay ninguna cita, ni bíblica, ni en el Espíritu de Profecía donde diga que la iglesia va a apostatar. Eso es confuso y erróneo. Quienes apostatan son los hombres, no la iglesia. Escuchen, si la iglesia va a apostatar, significa que en Apocalipsis tuviesen que haber 8 iglesias y no 7. Pero vemos de que solamente hay 7 iglesias, la Odisea, la última iglesia, que representa a la iglesia adventista del séptimo día. Quienes apostatan no es la iglesia, sino que son los hombres. Son los hombres que apostatan. No es la organización que apostata, porque la organización es de origen divino. Quienes apostatan y caen son los hombres. Voy a leer esta cita o 2 citas para que quede claro este punto, porque lo que necesito es que reflexionemos. Ya es hora que maduremos, hermanos. Ya no podemos estar comiendo leche. Es hora que comamos comida sólida. Dejen de poner su mirada en los hombres. Pongan su mirada en Cristo. Eventos de los últimos días, página 48, párrafo 1 dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. No importa, hermanos, y esto tiene que asimilarse como Doré, no importa lo que esté pasando en algunas iglesias, esta obra es de Cristo y Cristo encabeza la obra del Señor. Esta iglesia es dirigida por Cristo y no importa lo que el diablo quiera hacer con esta iglesia, el que dirige esta iglesia se llama Cristo Jesús. Ahora, note cómo termina la cita. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, o sea, en los dirigentes, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Dice otra cita: puede ser que la iglesia esté por caer, pero no caerá. Quienes van a caer son los pecadores en Sión, que van a apostatar, dice la cita. No es la iglesia. Si la iglesia va a apostatar, entonces nadie se va a salvar. Si la iglesia va a apostatar, como dicen algunos grupos separatistas, entonces Cristo tiene que tener en Apocalipsis 8 iglesias y no 7. Noten que es incoherente. Yo no sé por qué gente cree estos mensajes confusos. Hermanos, solamente hay una iglesia. ¿Pueden haber errores en los líderes? Sí. ¿Pueden haber errores en la mala administración en algunas iglesias locales? Sí, porque no tenemos infalibilidad papal. ¿Pueden cometerse errores en juntas de iglesia? Sí, eso dice el Espíritu de Profecía también. El Espíritu de Profecía dice que en muchas juntas el diablo opera en muchas juntas de iglesia. Entonces no podemos creer en la infalibilidad de los hombres. No creemos de que todo lo que se hace en la organización de la iglesia es 100% perfecto. Hay defectos en los seres humanos. El defecto está en el hombre, no en la organización, porque la organización es de origen divino. Comprenda eso, no confundamos una cosa de la otra. La organización de la iglesia es de origen divino. El defecto está en el humano, en el hombre. Y quienes van a caer son los hombres. Dice el Espíritu de Profecía: los pecadores que hay en Sión van a ser tamizados. Esta cita me da consuelo. La cita que voy a leer está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 124. Si alguien quiere estas citas, hermano, tengo muchas citas, se las puedo mandar por correo. Comuníquese por mis redes sociales. Tengo mis redes sociales y mis grupos en WhatsApp y Telegram. Noten cómo dice esta cita. Mensajes Selectos, tomo 2, página 124, párrafo 1. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia por la cual Dios no haya hecho provisión. Preciosa cita, hermano.
Dios ha hecho provisión para todo lo que pueda pasar dentro de la iglesia. Dios ha hecho provisión. Y noten, no se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya provisto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de su profeta. O sea, cualquier cosa que pase, recordemos, está profetizado. Estoy predicando para adventistas maduros en la fe. Espero que estos hermanos que están escuchando este mensaje sean adventistas maduros en la fe. Tenemos que ser maduros, hermanos. No podemos andar confundiéndonos y escuchando mensajes confusos. La obra de Dios, y Dios dirige la obra. Y aquí dice, no ha dejado a su iglesia en tinieblas. Esto lo profetizó por sus santos apóstoles y profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas o olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y obrando por medio de sus provisiones en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Los propósitos de Dios, hermanos, se van a cumplir, porque el origen de la iglesia adventista es de origen divino. Suena algo arrogante y de presunción, pero los adventistas que conocemos profecía apocalíptica, sabemos de que la iglesia adventista nació en armonía con una profecía daniélica, Daniel 8:14. Somos una iglesia profética, somos un movimiento del destino. Es un privilegio pertenecer a la iglesia, pero también es una responsabilidad, porque no basta con solamente formar parte de la iglesia, tenemos que unirnos a Cristo. Hermanos y amigos que forman parte de la iglesia adventista a nivel mundial, los que van a ver este video a nivel mundial, oremos para que nuestros delegados puedan hacer buenas decisiones en el Congreso de la Asociación General, que inicia mañana, 3 de julio, y termina el 12 de julio. Gloria a Dios, porque Dios ha levantado a una iglesia para que proclame los mensajes de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nuestra misión es llegar al mundo entero. Vamos a orar especialmente por nuestros dirigentes y por lo que está pasando o lo que va a pasar mañana en esta reunión de la Asociación General. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos dado cuenta por tu palabra y por los testimonios del Espíritu por Profecía que la iglesia adventista es de origen divino, es una iglesia profética, es una iglesia organizada. Nos hemos dado cuenta que el diablo odia esta iglesia porque quiere desordenarla. El diablo quiere desarticular esta iglesia para que no completemos la predicación del Evangelio. Nos hemos dado cuenta también, Señor, de que los seres humanos pueden ser defectuosos. La iglesia adventista es dirigida por hombres que no son infalibles, son falibles. Pero reconocemos también de que tu iglesia es dirigida por tu Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y no importa lo que pase, tú has hecho provisión para tu iglesia. Bendice el congreso que va a iniciar mañana. Que todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que la decisión que hagan nuestros delegados sea para bendición, para el avance de tu obra. Gracias, Padre, porque has permitido que tu siervo pueda predicar este mensaje. Y gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que sigamos subiendo material sólido de profecía y doctrina. Dios les bendiga. Saludos desde El Salvador para todo el mundo.